En este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, hubo un sector que se vio muy afectado, fueron los jardines maternales, que debieron cerrar sus puertas en el mes de marzo y no pudieron volver a abrir un espacio en donde los chicos reciben y recibían toda esa contención. Y para hablar de la situación actual y de cómo se han vivido durante estos 7 meses, estamos con Romina Rosado, miembro de la Comisión Directiva ACIJAM, Asociación Civil de Jardines Maternales Privados de Córdoba. Muy buenas tardes, Romy, un gusto tenerte ahí. Muchas gracias. La verdad que nosotras también estamos muy agradecidas por poder seguir teniendo un espacio para que podamos expresar lo que estamos pasando. Romy, contanos cómo han sido estos meses y de tanta espera, tanto los chicos, porque los chicos también han sentido la necesidad de volver con protocolo, con todo lo que se ha presentado. ¿Cómo han sido estos casi 8 meses? Muy difíciles, como también para muchos sectores. Nosotras no queremos, siempre que podemos poner palabras, no queremos dejar de nombrar a otros sectores que también han sufrido mucho. La pandemia nos atravesó a todos, algunos más, otros menos. Pero los jardines maternales, debido a la pandemia, tuvimos que cerrar las puertas un 16 de marzo, definitivamente hasta el día de hoy. O sea, no hemos podido abrir en ninguna modalidad intermedia, no hemos podido, tampoco es una actividad que se pueda llevar adelante a través de la virtualidad, porque nuestro fundamental eje es el contacto corporal, el servicio corporal y el encuentro con nuestros niños y las familias. Entonces, desde lo económico es muy difícil sostener los espacios de jardines maternales y además desde lo emocional también, ¿no? Porque nuestro trabajo es un proyecto profesional. El día que abrimos las puertas nos consolidamos en eso, ¿no? En un espacio de cuidado y educación del niño pequeño, llevado adelante por docentes. Entonces es un emprendimiento que conlleva un proyecto de vida también, ¿no? Entonces no ha sido fácil para nosotras. Durante estos meses los chicos también han sufrido muchísimo porque, bueno, han quedado al cuidado de con quien podían, una vecina, un abuelo, que también era un factor de riesgo y también necesitan mucho de esa contención. ¿Cómo ustedes han recibido esa respuesta de los niños? ¿Qué saben de sus alumnos? Pudimos sostener el vínculo, pudimos estar mucho tiempo, podemos estar en contacto con las familias a través de las redes, a través de la virtualidad, pero es un poco contraproducente también con respecto a lo que muchas veces pregonamos, ¿no? Porque quienes nos dedicamos a trabajar con los más pequeñitos de la casa, siempre decimos que nos alejemos de las pantallas, nos alejemos de la virtualidad, que generemos otros espacios de juego. Y después, bueno, la pantalla era lo único que nos encontraba, no solo con los niños y las docentes, sino también podían encontrarse con sus abuelos, con sus tíos, también en los principios de la pandemia, cuando todo era tan cerrado y nos teníamos que quedar en casa, ¿no? Entonces fue empezar a sacarnos un poco los mitos que en realidad no son mitos, sino esto de que la pantalla no es positiva para el desarrollo del niño pequeño. Entonces, bueno, tratar de encontrar la posibilidad en la dificultad y poder hacer uso de las pantallas de manera positiva, ¿no? Y bueno, y a través de eso pudimos seguir en contacto. Después lo fortalecimos con las familias, fundamentalmente con los adultos, para que los adultos pudieran también tener un instrumento de apoyo en el jardín para la crianza. Y así nos seguimos acompañando. En estos meses, ¿han recibido los jardines maternales alguna ayuda económica, IFE, alguna de las ayudas que existieron? Tuvimos muchas dificultades. Con respecto a la ayuda del ATP, que la ayuda para los sueldos de las docentes, fue el primer inconveniente que tuvimos porque desde AFIP y desde Nación se empezaron a encontrar con las primeras dificultades de nuestro sector. Y es la legislación de cada una de las localidades. Los jardines maternales no tienen una legislación nacional, sino municipal. Entonces, ni siquiera provincial.
Entonces, para una bajada única desde AFIP, desde Nación, ahí empezaron a encontrarse los primeros inconvenientes. Tenemos distintas nominaciones, tenemos distintos números de registración en AFIP. Entonces fue más de un mes de padecimiento para poder contar con algunos beneficios. Y así todo nunca llegamos a tener beneficios que quizás hubo para otros sectores u otros rubros. ¿Cómo deciden este grupo de seños encontrarse, unirse para formar estos equipos de trabajo? Porque han sido esos equipos de trabajo que salieron a lucharla, que salieron a reclamar, que pidieron reuniones con nuestro señor gobernador. ¿Cómo fue que un día dijeron, bueno, salimos con el delantal a la calle? Bueno, las docentes somos muy creativas, ¿no? Y empezamos a encontrarnos primero a través de la virtualidad, los grupos de WhatsApp, y después, bueno, empezar a pensar cómo podíamos plantear nuestro reclamo, cómo podía llegar nuestro reclamo a las autoridades. No solo que elaboramos notas y presentamos en los distintos municipios y además a provincia, sino que empezamos a hacer una manifestación semanal en la puerta de la legislatura provincial y en la puerta del COE provincial también, con distintas estrategias creativas, como fue el pintorazo, el cartelazo, las marionetas. Hicimos un montón de improntas en nuestra ciudad capital que hicieron muy llamativo el reclamo. Y las docentes que no podían llegar porque eran del interior, seguíamos unidas a través de las redes. Entonces eso se replicaba en las redes, en los Instagram, en los Facebook de los distintos jardines maternales de toda la provincia. Llegó la respuesta, los jardines maternales pueden abrir, pero no como jardines maternales, sino como salas de arte, salas... ¿No me estás escuchando? Ahora sí. Ahora sí. Llegó la respuesta, los jardines maternales pudieron volver a abrir sus puertas, pero no como jardines maternales. Exacto. No en todas las localidades tampoco. Hemos tenido la posibilidad de muchas ya de lograr una apertura diferenciada, sería a través de resoluciones municipales, a través también de un protocolo aprobado, que es el protocolo de academias de canto, danza y teatro. No es nuestra actividad central, que es la de jardín maternal. Tampoco lo hemos logrado en toda la provincia, pero sí sentimos que es una posibilidad de volver a vincularnos con los niños, además de que los niños tengan un espacio de encuentro con sus pares. De todas formas, vamos a seguir trabajando en esto. Hemos trabajado mucho en mesas de trabajo en el COE para la apertura de nuestra actividad, ¿no? Del jardín maternal, porque esta posibilidad de apertura es muy acotada, además en edades, ¿no? Puede presentarse para niños solo a partir de los 3 años y en grupos reducidos. Y la realidad de las familias es que, bueno, nuestro servicio es desde los 45 días. Claro. Nosotras comprendemos la pandemia, por supuesto, y sabemos que quizás hay que esperar un poquito más para poder encontrarnos con la actividad central del jardín maternal, pero estamos trabajando. Hemos presentado 3 protocolos al COE con distintas modalidades para niños pequeños, y el último protocolo fue trabajado en mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de la Mujer y Ministerio de Trabajo para llegar a la creación de lo que fue ese protocolo que se presentó en agosto. Así que estamos a la espera que nos acompañen los intendentes, que nos acompañe el gobernador para poder abrir las puertas de los maternales de manera cuidada, porque fundamentalmente lo sabemos, tenemos que cuidar a nuestros niños, a las familias y a las docentes, pero bueno, los jardines maternales no tienen que desaparecer. Dentro de esos protocolos y lo que nos puedas contar, ¿cómo sería más o menos la llegada de los niños, el ingreso? A ver, los chicos la tienen más clara que todos nosotros. Yo pensé, digo, ¿van a tener miedo al uso de barbijo los chicos? Los más chiquitos son los que más clara la tienen. Pero, ¿qué es ese protocolo que ustedes han armado para poder volver a los niños?
Bueno, fundamentalmente nuestros protocolos tienen esta mirada contemplativa de la realidad del niño pequeño, ¿no? Que justamente tiene que ver con lo que vos acabas de decir. Ellos son especialistas, y más a esta edad, para aprender hábitos, y fundamentalmente cuando estos hábitos tienen que ver con un aprendizaje de juego y de encuentro con el otro, ¿no? Pero los hábitos se instalan en los primeros años. Entonces, nosotros les llamamos protocolos profesionalizados. ¿Por qué? Porque es trabajar desde nuestro rol pedagógico en el cumplimiento del protocolo, ¿no? Hay una parte muy importante que también tiene que ver con el adulto. ¿Cómo podemos trabajar en equipo, familia, jardín, en el llevar adelante este protocolo, ¿no? Nos tenemos que preparar antes y prepararnos los adultos cumpliendo ciertas pautas de organización y los niños llevándola adelante en el espacio de juego. Creo que somos el equipo completo y perfecto que puede lograrlo. Entonces, con un poquito de cada uno, lo vamos a llevar adelante. Además, estos 8 meses nos han preparado como sociedad también. Ya todos sabemos lo que se puede, lo que no se puede, qué tenemos que hacer para cuidarnos, todos. Entonces, es muy importante porque además el jardín maternal es un espacio cuidado por naturaleza. Nosotras siempre cuidamos la salubridad de los niños, siempre, y siempre se enseñan hábitos. Entonces, en estos tiempos de pandemia, nosotras consideramos que es además beneficioso la apertura de los maternales, porque los papás han vuelto a trabajar. Exacto. Y los niños están siendo cuidados, y quizás están siendo cuidados no de la misma manera que podrían ser cuidados en el jardín maternal, que nosotras consideramos podríamos llevar adelante el protocolo. Son casas grandes, con sol, con ventanas grandes, con patios. Entonces, ¿qué mejor, no? Y que siempre han cumplido con todo lo requerido. Conozco a una docente también de Córdoba, a la señora Mariela, que cuando fui a conocer su jardín hace un par de años, y también esto de la higiene, del cuidado, siempre estuvo presente. Por eso no es una gran novedad que a los jardines maternales les impongamos higiene, porque era todo impecable, todo con hipoclorito, con las diferentes alternativas que tenían para mantener la limpieza, el orden, y sobre todo cuando son tan chiquitos. Exactamente. Nosotras ya muchas pautas del protocolo actual las traemos desde siempre. El lavado de manos, el alcohol en gel, desde siempre se utiliza en el jardín maternal. Entonces, hoy por hoy sería un seguir llevando adelante ciertas cosas, ampliar un poquito más las relacionadas con el protocolo COVID, pero sin duda el jardín maternal es un lugar para que nuestros niños se sientan seguros, cuidados, y los papás puedan desarrollar sus tareas laborales tranquilos. Porque hoy la realidad es que los papás todo el tiempo nos están preguntando cuándo volvemos, porque los papás están trabajando. Muy pocos en casa, la mayoría ya se incorporó a sus tareas. Y lo mismo, los papás que están trabajando desde el hogar, ven en sus hijos la necesidad de salir, del encuentro con otros, del jugar. Entonces, los niños nos necesitan, las familias nos necesitan. Entonces, es muy importante que podamos lograrlo. Yo escuchaba hace poquito un informe de una psicóloga que decía, después de esta pandemia se viene otra, que es mucho más grave, y es el daño psicológico que le estamos realizando a los más chiquitos, a los niños y a los adolescentes. Esto de prohibir el encuentro, que tanta falta hace. Esos niños que arrancaron en jardín de 4, que vieron trunca su carrera en el jardín inicial, en el nivel inicial, y que se van a tener que adaptar a un jardín de 5 sin haber podido hacer este espacio de sociabilización que también los hacen en los maternales. Exactamente, sí. La verdad que ha sido un paréntesis muy largo. En un principio creíamos que iba a ser solo unos meses, y quienes nos dedicamos al trabajo con niños pequeños decíamos, bueno, para la primavera vamos a remontar este barrilete, vamos a poder sobrellevar dificultades para un 2021 diferente. Pero la realidad es que se está terminando el ciclo lectivo, los niños necesitan el encuentro con el otro, el desarrollo
subjetivo de todo ser humano depende de este encuentro de miradas, depende de este estar con otros, ¿no? Y mamá y papá pueden, por supuesto, en casa también, pero cuando hablamos de encuentro con otros, también hablamos de este encuentro con pares. Ese otro igual a mí, que bueno, que me va a enseñar a compartir, que me va a enseñar a dar y recibir, que me va a enseñar a decir que no también, ¿no? Porque aprender a decir que no es tan importante para la vida, y eso también se aprende en los primeros años en el encuentro con sus amiguitos de la misma edad. Romy, ¿cómo hacemos para encontrarlas en redes sociales, para ver toda la información que ustedes van juntando y que van publicando? Bueno, nosotras tenemos redes desde la Asociación Civil. ASIJAM es una asociación civil que se fundó hace 12 años atrás, con un trabajo de mucho tiempo, donde no nos dábamos cuenta que nos estábamos preparando para esto, ¿no? Y nos encontró fortalecidas en muchos aprendizajes. Entonces, bueno, hoy tenemos redes que nos han permitido unirnos con los jardines de la provincia, pero también con la nación. Nos van a encontrar en redes, en Instagram, en Facebook también y en Twitter. Y a la vez nos hemos unido con asociaciones de la Argentina, formando lo que es una Junta Nacional de Educación Privada, la JUNEP. Así que como ASIJAM o como JUNEP nos van a encontrar en las redes. Romy, invitamos a todos los jardines que a lo sumen. mejor no han logrado en conocernos a que nos busquen. Y que se sumen también, porque esto es una lucha de todos y mientras más sean, mucho mejor. Exactamente, así podemos representarlas a todas y que se sientan contenidas y acompañadas, ¿no? Porque eso ha sido lo más importante en estos tiempos, poder sentirnos que estábamos juntas. Señor Romy, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido un placer tenerte y poder escuchar esta lucha que llevan adelante y que seguro va a llegar a buen puerto. Muchas gracias. Y gracias por el señor Romy, que me sigue emocionando. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias. Uy, qué fuerte el final, ver emocionada a la señora Romy realmente, porque es un espacio que se vio en un vacío durante estos meses y nos hemos preguntado una y otra vez qué va a pasar y qué va a pasar con los chicos, porque el daño que les estamos haciendo muchas veces no nos damos cuenta. En este afán de querer hacer, nos estamos olvidando del daño psicológico y lo que necesitan volver. Así que bueno, muchísimas gracias a la señora Romy, que ahí la podíamos ver muy emocionada en el final de la nota.